La Escuela Departamental de Artesanías de la Intendencia de Paysandú tiene como objetivo el desarrollo y promoción del sector artesanal con mirada regional, enmarcado en el proceso estratégico del Paysandú que queremos, como forma de impulsar el desarrollo económico local y la generación de empleo de calidad. En este 2020 seguimos brindando aprendizaje a través de nuestros calificados docentes, esta vez en un nuevo formato virtual a causa del COVID-19, lo que nos permite mantener la vigencia hasta que podamos volver a encontrarnos. Hola, ¿cómo están? Mi nombre es Fátima Laurencena. Este es nuestro segundo video de costura creativa. En el primer video, hicimos una introducción a lo que era la máquina de coser y nuestros instrumentos para trabajar con ella. Lo que vamos a hacer en nuestro segundo video va a ser un tapabocas. Obviamente en estos tiempos que corren todos necesitamos nuestra protección y muchas veces en muchos lugares es obligatorio usarlo, así que lo podemos hacer en casa, ¿sí? Es muy ergonómico, si quieren me lo puedo probar. Obviamente vamos a poder hacerlo en diferentes tamaños, acorde a lo que ustedes quieran. Yo les voy a dar un molde inicial que lo hice con las medidas de mi cara, que ustedes pueden obviamente cambiarlo. Vamos a empezar por un lado con los moldes, que va a ser lo primero que vamos a hacer. Soy una fanática de lo que es moldería, o sea que vamos a empezar con un molde que nos va a permitir esto poder reproducirlo las veces que sea necesario, ¿sí? Lo que vamos a hacer es primero un rectángulo que va a tener 14 por 19, ¿sí? ¿De dónde saqué estas medidas? Estas medidas son las que tomé desde acá hasta acá abajo, o sea que me cubra la nariz, la boca y parte del mentón. Esto acá en mi cara mide 14 centímetros. Ustedes de repente, si lo ven que necesitan algo un poco más alto, lo hacen un poquito más alto. Los 19 centímetros son los que van desde acá hasta acá. Centímetro en mano, me tomo las medidas y hago el rectángulo de la medida que sea necesaria. Entonces, una vez que tengo el rectángulo, voy a medir 14 por 19. Una vez que tengo el molde pronto, como les contaba que va a medir 19 por 14 centímetros, voy a marcar el centro. ¿Qué le puse ahí? Dice centro doblar. Vamos a doblar este molde y una vez que lo doblamos le vamos a volver a marcar otras cositas. ¿Qué le voy a marcar a este molde? El medio, y le voy a marcar 5 centímetros a partir del medio, o sea 2,5 para arriba, 2,5 para abajo. ¿Qué voy a hacer con este molde que está doblado a la mitad? A mano alzada voy a hacer una curva, ¿sí? Así, como nos salga, ¿ok? Que va a ir hasta arriba. Y de acá voy a tener que unir este punto con este punto acá. Siempre voy a tratar que esta salida es re importante que sea un ángulo recto. ¿Por qué? Porque este va a ser el centro de mi cara y si yo no le hago un ángulo recto me va a quedar un pico. ¿Sí? Si no le hago un ángulo recto, entonces en el centro siempre me va a quedar un pico. Entonces, salgo en ángulo recto, esto lo pueden medir con una escuadra y termino en el punto donde había marcado antes. ¿Sí? Esto ya está pronto. Lo vamos a volver a doblar porque esto va a ser igual de un lado y del otro y lo voy a cortar. Una vez que tengo mi molde pronto, yo se los voy a hacer en una telita en la que podamos ver, que sea lisa. Obviamente después, como yo les mostraba al principio el mío es una tela estampada, inclusive lo pueden hacer estampado de un lado y del otro liso. Entonces de esta forma, si quieren lo pueden hacer reversible, ¿verdad? Yo puedo hacer de jean también de un lado y de otra tela estampada del otro lado, lo que ustedes quieran. En este caso lo hice liso para que ustedes puedan ver bien. Yo tengo marcado mi molde acá. Este molde no tiene costuras. ¿Qué significa que no tiene costuras? Que yo voy a tener que cortar un poquito por afuera de mi molde, ¿ok? Voy a cortar
un pie de máquina que se llama, son más o menos 5 milímetros, perdón, por afuera de la línea que marqué. Si ustedes no saben marcar esto, lo pueden marcar en el molde y cortar el molde con 5 milímetros más, o 6 milímetros o 1 centímetro, lo que le quede más cómodo, ¿ok? Entonces ya cortan sobre la línea cuando marquen el molde en la tela. Vieron que a mi moldecito yo acá le di una forma curva. Yo acá le di una forma curva para que quede un poco más ergonómico en nuestra cara, ¿ok? Bueno, una vez que tengo cortado el molde en la tela, voy a separar mis telas y voy a coser. Bueno, una vez que tengo cortado, voy a separar mis telas y voy a empezar a coser cada una por separado, pero solo voy a cerrar las pinzas. Solo voy a cerrar las pinzas acá, la de arriba y la de abajo. Tengo mi máquina enhebrada, como ya lo vimos en el video anterior. Cualquier duda que tengamos, vamos a referirnos al video anterior de cómo enhebrar nuestra máquina, ¿sí? Voy a empezar a coser, voy a rematar al principio y al final, como siempre remato. Y voy a cerrar mis pinzas de esta forma. Por supuesto que estoy cosiendo con un hilo en contraste para que ustedes puedan apreciar bien por dónde es que estamos cosiendo, ¿sí? Voy a enfrentar mis dos telas, voy a alinear las pinzas y voy a apretar con un alfilercito. Y voy a asegurar mi tapabocas con unos cuantos alfileres que no estén sobre la orilla, ¿ok? Lo que voy a empezar a hacer, voy a doblar, ¿sí?, este lado y voy a colocar un alfiler para asegurar que quede dobladito. Con el otro lado voy a hacer lo mismo. ¿Qué voy a hacer ahora? Voy a cerrar el tapabocas. ¿Qué significa cerrarlo? Coserlo, ¿sí? Lo vamos a coser en todo el borde superior y en todo el borde inferior, sin coser, sin cerrar nuestras boquitas que acabamos de doblar, ¿sí? Voy a ir cosiendo más o menos a un pie de máquina que se llama, o a 5 milímetros más o menos. ¿Se acuerdan cómo cortamos? Que dejamos nuestra costura, nuestro espacio para coser. Bueno, voy a coser de ese lado. Tenemos que tener sumo cuidado con el tema alfileres. Yo, si ustedes vieron, los puse lejos de donde pasa la máquina, ¿sí? Porque es muy peligroso que la aguja pase por encima del alfiler. Una vez que cosimos nuestro tapabocas de ambos lados, vamos a retirar todos los alfileres. Entonces, ahora que lo tengo así, lo voy a dar vuelta. Como cosí con un hilo en contraste, vamos a notar que el hilo se ve un poquito si estiro la tela, que esto por supuesto que no va a pasar si ustedes cosen con un hilo acorde a la tela, al color que están usando. Lo que vamos a hacer ahora, dos cosas. Primero vamos a coser con nuestras cintas elásticas. Yo les cuento que yo no uso elástico para los tapabocas. Yo uso, son cintas de licra. Por ejemplo, tengo licra que me quedó un retazo o un retazo de una remera de algodón. Tiras que se estiren de una tela que sea elástica. Entonces puedo usar alguna tela elástica para cortar tiritas y ponerlas en lugar del elástico. Entonces, si ven acá, yo uso en este caso una tira de licra. Yo ya corté mis tiritas, ¿sí? En este caso las corté más o menos de 1 centímetro con 2, 1 centímetro. Pueden cortarlas de 1,5, el ancho que a ustedes les quede cómodo, ¿sí? El ancho que a ustedes les quede cómodo. Entonces, tengo mi tapabocas y lo que voy a hacer es usar una tirita, colocar una punta, más o menos que quede 1 centímetro para adentro, ¿sí? Que es lo que cortamos extra para sostenerlo. Uso un alfiler para sostener mi tirita. Una vez que coloqué mis dos tiritas, voy a proceder a coser las tiritas
al tapabocas y ya de paso voy a hacer un pespunte que va a ser a modo decorativo y para asegurar el tapabocas, ¿sí? Antes de coser me aseguro de que el alfiler no esté en la máquina. Yo aprisioné acá el tapabocas con el pie, o sea, bajé el pie y apreté mi tela y saco el alfiler antes de empezar a coser. Voy a girar, ¿se acuerdan cómo cosíamos en las esquinas? Dejo la aguja abajo, levanto mi pie y doblo. Cuando termino, retiro mi tapabocas de la máquina, corto los excedentes del hilo y entonces nuestro tapabocas ya está listo, ¿sí? Es reversible, o sea que lo podemos dar vuelta en caso de que tengamos dos telitas, ¿sí? Bueno, vieron que me recubre como me había tomado la medida de mi nariz a la pera, que como les contaba en mi caso son 14 centímetros y los 19 centímetros van desde acá hasta acá. Esta parte, vieron que yo la hice de 5 centímetros. De repente, si ustedes quieren, la pueden hacer inclusive más pequeñita. Muy grande no, porque una vez que ustedes se lo pongan, si no, se va a arrollar, ¿sí? Entonces, 5 centímetros me parece una buena medida para que no quede arrollado y nos quede más ergonómico. Algo que podemos implementar y es ponerle un filtro. Por ejemplo, este no tiene filtro, tiene solamente dos telas. Y lo que sí podemos hacer es, ¿se acuerdan en la etapa cuando estábamos cosiendo, cerrándolo del lado del revés? Que lo cerramos, lo cosimos de un lado y del otro. Podemos evitar cerrar alguna parte, dejar un hueco, ¿sí? Por ejemplo acá en el centro. Entonces vamos a cerrar un pedacito de cada lado y dejamos un hueco en el centro. Cuando lo damos vuelta nos va a quedar abierto ahí y lo vamos a planchar y lo que vamos a hacer es usar esa parte para introducir una servilleta de papel, un pedazo de TNT que van a medir, de repente pueden medir un rectangulito de 10 por 10, un cuadrado, perdón, de 10 por 10 y lo pueden poner ahí a modo de filtro, que lo pueden cambiar. Bueno, llegamos al final de nuestro segundo video tutorial que hicimos en este caso tapabocas. Bueno, aquí pueden ver el que yo traje en una tela estampada para que vean que lo pueden realizar en cualquier tela y el que hicimos acá en clase en una tela lisa para que ustedes pudieran ver todos los pasos, cómo cosíamos, el contraste del hilo, todo. Bueno, nada, les quería agradecer muchísimo también a la Escuela Departamental de Artesanías por invitarme a este espacio, que es un espacio muy lindo, la verdad, a ustedes por estar ahí del otro lado, viendo estos videos. Pueden ver este video, por supuesto, y los que vendrán también los podemos ver en el Instagram y en el Facebook de la Escuela Departamental de Artesanías y también en la página de YouTube del Paysandú que queremos. Recuerden que pueden dejar todos los comentarios, las dudas y las sugerencias de los videos en las páginas y en las redes para que podamos nosotros contestarles y evacuarles todas las dudas que tengan. Muchas gracias.